Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes un saludo a toda la gente de la iglesia Bethesda, Casa de Misericordia, a todos los varones que el día de hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de Veracruz. Muchísimas gracias a la pastora Elvira. Pastora, muchísimas gracias por la invitación. La verdad nos cayó de sorpresa, pero de verdad que es un gusto y un privilegio el poder compartir de la palabra del Señor el día de hoy con todos y cada uno de ustedes, aunque sea pues a distancia el podernos conocer, el poder saludarles, aunque no tenemos el gusto de conocerles en persona, pero por este medio podemos conocerles. Quiero agradecer y quiero honrar la vida de la pastora Elvira, una mujer que ha bendecido mi vida, ha bendecido la vida de mi familia, ha bendecido la vida de mi esposa, ha bendecido la vida de las mujeres de la iglesia de acá de Juventino Rosas, Guanajuato, y es una gran mujer. Muchísimas gracias, pastora, y que Dios la siga bendiciendo grandemente. Mi nombre es Ernesto Mendoza Arellano. Estamos congregándonos en la iglesia cristiana Casa del Alfarero, acá en Juventino Rosas, Guanajuato. Acá tienen su casa. Cuando gusten venir, son bienvenidos. Y pues el día de hoy yo espero que este tema que vamos a tratar sea de mucha bendición para su vida, puesto que es un tema muy interesante, basado, basado en un joven de la Biblia llamado David. La historia de David a mí me ha llenado y he predicado muchísimas veces acerca de las hazañas de la vida que llevó David, desde ser pastor de ovejas hasta derribar al gigante y hasta convertirse en rey y todo lo que ha vivido David. Y más porque ha sido algo o fue algo especial para Dios este hombre. ¿Sí? Y el día de hoy quiero compartirles a todos ustedes este tema, pero para ello quiero, si me pueden acompañar a leer en Hechos capítulo 13, versículo 21 y versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 21 y 22. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice, versículo 22, quitando les levantó por rey a David. Cuando quitó a Saúl, dice, les levantó por rey a David, ese David del cual yo les hablo, de quien dio también testimonio diciendo, qué precioso es que Dios dé testimonio de lo que somos. Dice, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué precioso que Dios dé testimonio de nosotros y diga, he hallado a David, varón, conforme a mi corazón. Ahí cámbiale la palabra David y a cuánto nos gustaría escuchar, he hallado a Ernesto, conforme, varón, conforme a mi corazón, conforme al corazón de Jehová. Cámbiale y ponle tu nombre, ponle Juan, ponle Pedro. Qué precioso que alguien dé testimonio de nosotros en la vida diaria, pero qué más precioso que Dios dé testimonio de lo que nosotros somos. Y el día de hoy quiero hablar acerca de vivir o de estar conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es un varón? ¿Cómo es un varón conforme al corazón de Dios? ¿Sabías tú, varón, que desde la creación, desde que Dios te creó, desde que Dios te formó, estás en los planes de Dios y eres algo especial para Dios? Y Dios quiere que vivamos
conforme a su voluntad, que sigamos día a día conforme a su voluntad. Y el que alguien nos pueda decir, oye, qué bien hablas, oye, qué respetuoso eres, eso se siente bonito y uno siente bien padre que nos digan eso. Pero que Dios te diga, hey, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Que yo sé que si lo que yo te mande a hacer, tú lo harás. Y el día de hoy vamos a tocar este tema, pero antes de comenzar de lleno con este tema, yo quisiera hacer una pequeña oración. Si me puedes acompañar, yo te pido que inclines tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Dios, descienda en este lugar y que tome control de mi mente, de mis manos, de mi boca, de todo mi ser. Padre, yo solamente quiero ser un instrumento tuyo, Dios, para poder transmitir tu palabra. ¿Sí? Leíamos en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, la última parte dice, y he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Y en la actualidad se han perdido tantos valores. Ha habido, los mismos varones hemos denigrado nuestra posición de varón, hemos perdido tantos valores. Hemos caído, inclusive muchas veces, y tal vez decimos, es que como varón ya no me puedo levantar, pero yo quiero decirte hoy, varón, a ti, joven que me escuchas, Dios tiene algo especial para ti y Dios quiere que seamos hombres conforme a su corazón. Y el decir que somos conforme a su corazón no quiere decir que somos perfectos. Buscamos la perfección, sí, pero no somos perfectos. Y el día de hoy vamos a hablar de este hombre, David, que él dice que él era conforme al corazón de Dios, pero también él no fue un hombre perfecto. Él cayó también, él cometió pecado también, pero sin embargo Dios lo levantó, ¿sí? Sin embargo Dios tomó el control. Y el día de hoy quiero tratar tres formas de ser un varón conforme al corazón de Dios. El primero que quiero tratar, si estás anotando, si estás tomando nota, el primero que quiero tratar es, el primer varón es que el varón conforme al corazón de Dios tiene que ser cuidadoso de su familia. Varones, tenemos que ser cuidadosos de nuestra familia. La Biblia dice que a ti y a mí, que los que somos padres, Él nos puso como cabezas, como sacerdotes de nuestra familia. Al decir eso tenemos una gran responsabilidad, porque el ser el sacerdote el sacerdote estaba entre la presencia de Dios, estaba el sacerdote y está la familia, o estaba el pueblo, o está las personas. Entonces nosotros somos el sacerdote, nosotros somos la guía para que nuestra familia vaya a la presencia de Dios, ¿sí? Para que nuestra familia camine conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Primera de Samuel. Si me acompañas, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Capítulo 2, verso 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis
¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él escuchaba en todo el pueblo los malos procederes, lo malo que eran los hijos de Elí. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que ustedes están creando, no es buena fama, ¿sí? Son los mejores, no están hablando de la mejor manera de ustedes. Dice, la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice el versículo 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Porque Jehová había resuelto hacerles morir. En estos versículos dice que Elí conocía el proceder de sus hijos. Elí conocía cómo se comportaban sus hijos en el pueblo. Y toda la gente hablaba de los hijos de Elí. Toda la gente conocía a los hijos de Elí. Toda la gente sabía el proceder de ellos. Pero sin embargo Elí les dijo, hey, no es buena fama lo que ustedes están creando. No es bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen pecar al pueblo delante de Jehová? ¿Por qué permiten? Pero ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso. Y en el versículo 25 dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Fíjate qué tan importante es nosotros como papás, nosotros como sacerdotes del hogar, hablar con nuestros hijos, reprender a nuestros hijos, exhortar a nuestros hijos. Y qué tan importante es enseñar a nuestros hijos a escuchar la voz de su papá, pero sobre todo escuchar la voz de Dios. Dice, ellos no escucharon. Ellos no lo escucharon. Ellos no escucharon lo que su padre les dijo. Ellos, por decirlo así, no les importó. Estamos viviendo bien, que hablen lo que quieran. Y muchas veces así pasa. Varón, tú conoces a tu hijo. Joven, tú te conoces. Tu papá, conoces a tu hijo, conoces el proceder de tu hijo, conoces cuando tu hijo te está pidiendo algo, sabes cómo se comporta. Que si se pone a llorar, que si se pone a patalear, y a veces muchas veces decimos, bueno, a ver, dime, ¿qué quieres? ¿Por qué te comportas así? Ya sé que quieres algo. Sabemos cómo se comportan en casa y sabemos o debemos de saber cómo se comportan afuera. Debemos de saber cómo se comportan en la escuela y debemos de saber cómo se comportan también en la iglesia, donde quiera que ellos se desenvuelvan. Debemos de conocerlos, debemos de saber cómo son. Vamos a brincarnos al capítulo 3, ahí mismo de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Dice, aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin.
Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice, porque él sabe, Elí sabía cómo eran sus hijos. Dice, yo mostraré. ¿Se acuerdan que leímos en el versículo 25 que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán? Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? En el versículo 13 dice, yo le mostraré. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa. Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. ¿Cuál era su iniquidad? ¿Por qué sus hijos han blasfemado a Dios? Y lo más interesante de aquí es lo que dice el versículo 13. Él no les ha estorbado. ¿Qué quiere decir con que no les ha estorbado? Nosotros como padres, como cabezas del hogar, como sacerdotes del hogar, tenemos la responsabilidad y la necesidad de saber que si nuestros hijos están cometiendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios, tenemos que reprenderlos. Tenemos que llamarles la atención. Tenemos que decirles, hey hijo, lo que estás haciendo no es lo correcto. Lo que estás haciendo o por el camino que vas no es lo mejor. Necesitas modificar, necesitas cambiar, necesitas alinearte a lo que Dios está haciendo. E inclusive Dios, a ti y a mí, nos exhorta cada vez que nosotros nos desviamos. Dice, hey hijo, regrésate, estás mal, no vas por el mejor camino. A veces decimos, bueno, ¿y por qué la situación me está pasando esto? Tal vez sea una llamada de atención y Dios quiera estorbarte. Y qué mejor que Dios nos estorbe, y qué mejor que Dios nos estorbe a la hora de estar pecando, ay, qué estorbo, no, qué mejor que Dios esté ahí, para no hacernos pecar, para no hacernos caer. Así como padres debemos de ser con nuestros hijos, porque si nosotros los conocemos, si nosotros conocemos a nuestros hijos, debemos de estar ahí estorbándoles, diciéndoles que lo que están haciendo no está bien. Porque ahora en la actualidad cometemos el error como padre decirle, no, es que no lo quiero regañar porque está pasando de la etapa de la adolescencia a la juventud y es una etapa de las más difíciles y yo si lo regaño, si lo exhorto, si le llamo la atención, se puede ir de la casa y no sé dónde va a vivir. Y la puede pasar muy mal. O tantito peor decimos, no, es que me contaron que otro joven que le llamaron la atención tomó la decisión de quitarse la vida y yo no quiero que eso pase con mi hijo. Y nos quedamos callados. Es preferible que esté bien, que esté vivo, pero que esté ahí. Que no se me vaya de mi casa. No, creo yo que tenemos la responsabilidad de llamarle la atención. Y Dios nos va a dar las palabras precisas para poderle hacer entender a tu hijo. Pero no dejar pasar eso por alto. Debemos de enseñar a nuestro hijo a caminar en el temor de Dios. Cuando nosotros aprendemos a caminar en el temor de Dios y tememos a Dios, sabemos qué está bien y qué está mal, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos guía y podemos tomar la mejor decisión. Podemos tomar la mejor decisión. Puede ser lo mejor posible. Lo podemos hacer. Pero muchas veces decimos, bueno, ¿quién le va a enseñar a caminar a mi hijo en el temor de Dios? Pues que le enseñen en la iglesia. Va a la reunión de adolescentes, que allá el líder de adolescentes le enseñe.
que el líder de jóvenes le enseñe, que el líder de niños o los maestros de los niños les enseñen desde chiquitos. Pero no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad tuya y mía enseñarle a nuestros hijos a caminar en el temor de Dios. Muchas veces queremos dejar esa responsabilidad a la iglesia, lo cual no es la responsabilidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad a nosotros enseñarles. ¿Por qué? Porque si nosotros, como cabeza, no somos ese ejemplo, si nosotros como cabeza no somos ejemplo de respeto, no somos ejemplo de buscar de Dios, no somos ejemplo de trabajo, nuestros hijos tristemente no lo van a hacer. Yo le pido respeto, mi hijo hacia mí, yo no respeto a su mamá o no lo respeto a ellos porque les hablo con puras malas palabras, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque nuestros hijos siguen nuestros pasos. También hace unos días atrás, un jueves atrás, tuvimos la reunión de niños dentro de la iglesia y lo hacemos en línea, y ese día me tocó a mí, o me pidieron que si yo salía de payasito, caracterizado de payaso, para poder alegrar a los niños, y aparte dicen que soy bien payaso, ¿verdad? No, no es cierto, pero me gusta salir de payasito. Y me gusta, lo he hecho muchas veces dentro de la iglesia. Y pues yo contento iba, me preparé, me maquillé, me puse mi traje de payaso, mis zapatotes grandotes. Y antes de salir de mi casa, bueno, desde antes cuando me dijeron, perdón, desde antes de que, cuando me dijeron que si quería salir, mi hijo escuchó, mi hijo tiene 11 años, y me dijo, papá, yo quiero salir contigo. Digo, ¿de veras quieres salir conmigo de payaso? Sí, yo quiero salir contigo ese día de payasito. Dijo, va, órale. Entonces, pues él también entusiasmado, contento, se preparó para salir también de payasito. Y entonces él también se caracterizó, y el día ya que tuvimos que reunirnos, el día que estuvimos ya reuniéndonos o íbamos rumbo a la iglesia, al salir de mi casa, que es su casa, yo iba adelante, ya vestido de payaso, caracterizado de payaso, y mi esposa toma una foto. Y mi esposa toma la foto, y atrás de mí venía mi hijo. Igual, mi hijo caracterizado de payaso, con su traje de payaso, y mi esposa le pone ahí que debemos de tener cuidado porque alguien sigue nuestros pasos. Y es verdad, a él le gusta porque desde chiquito, desde antes de que él naciera, yo lo hacía, y cuando nació lo seguía haciendo, y me ve en la iglesia que me dicen, oye, ¿te pintas de payaso? Sí. ¿Sales de payaso en el jardín? Sí. Y le gusta, y ellos ven y ellos siguen nuestros pasos. Entonces, varones, tenemos que cuidar de nuestra familia, que cuidar de nuestra familia. Esa es una de las características de un varón conforme al corazón de Dios. Cuida su familia, cuida su familia. El segundo varón, o la segunda característica que quiero tratar, que quiero tocar el día de hoy, ya les comentaba, el primero que vimos es cuida a tu familia, cuidadoso de tu familia, cuida a tu familia. Varón, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, reprende a tus hijos, cuídalos, vigílalos, conoce lo que hacen, conoce con quién se juntan, cuídalos. Y la segunda característica de un varón es que sea un varón sin amargura, un varón sin amargura en el corazón, un varón sin amargura en el corazón. Para ello vamos al libro de Samuel, ahí mismo, 1 Samuel, capítulo 18, unas páginas más adelante, capítulo 18,
Y vamos a leer del verso 6 al verso 9. ¿Sí? E inclusive cuando hay en la Biblia, dice arriba, como tiene como título, Saúl tiene celos de David. Vamos a leer capítulo 18, verso 6. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Fíjense, ellos estaban festejando y recibiendo al rey Saúl. Y dice, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Había una fiesta para recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Totalmente le desagradó, no le gustó. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. Dice, ¿no le falta más que el reino? Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día Saúl tuvo celos. Saúl tuvo celos de David. ¿Qué fue lo que hizo a Saúl que se enojara? Pues realmente porque aunque hicieron la fiesta, aunque hicieron algarabía para poder recibir al rey Saúl, reconocieron que el que había triunfado, que el que había ganado, era David. Aquel que había matado y se había enfrentado a ese gigante, a ese filisteo, era David. Aquel joven valiente se enfrentó, aquel joven conforme al corazón de Dios, se enfrentó y salió y peleó y venció al gigante, y él es el que había salido victorioso. Y Saúl se enojó porque la gente lo reconocía. La gente sabía quién era. La gente sabía quién había triunfado. La gente sabía quién había matado a ese filisteo. Eso fue lo que le enojó. Y tuvo un enojo Saúl contra David, tuvo una amargura en su corazón y empezó a generar ideas en su mente y empezó a generar muchísimas cosas. Varón, tú me puedes decir, bueno, pero es que yo pues, no tengo amargura, no, a mis hijos los quiero, ok, está bien, pero ¿qué hay de atrás? A lo mejor todavía hay algo guardado de cómo eran tus padres contigo, porque hubo un momento que tu papá o tu mamá te estorbó en ese pecado, no dejó que pecaras y todavía sigues con esa amargura en tu corazón. Tal vez estás enojado porque dices, bueno, pues es que yo hago y deshago aquí en la iglesia y nunca se me reconoce, nunca me han reconocido lo que yo hago. ¿Por qué puede estar uno amargado y decir, bueno, yo no tengo nada? Examinemos nuestro corazón y digamos, bueno, sí, hay algo que a lo mejor me está afectando un poco por esta situación. Debemos de examinarnos. Dice, pero la Biblia nos habla en el capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23. Vamos a leerlo. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, cuando nosotros hay amargura en nuestro corazón, cuando nosotros hay amargura en nuestro corazón, no caminamos, no escuchamos, no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. No podemos decir que estamos siendo conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová, porque en el corazón de Jehová no hay amargura, porque en el corazón de Jehová no se guarda eso, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a no guardarnos esas cosas, a sacar lo que ya tenemos, a limpiar nuestro corazón, a perdonar. Muchas veces nos enojamos con nuestra esposa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos complicaciones, nos enojamos, pero dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Debemos de solucionar esos problemas. No debemos de guardar rencor, no debemos de guardar amargura en nuestro corazón. No debemos permitir que eso se vaya llenando y llenando en nuestra vida, y que en lugar de que sea lleno del Espíritu Santo esté sucio, esté vacío, sino más bien que el Espíritu Santo nos llene y que podamos vivir, que podamos sentir, que podamos alegrarnos y estar conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y que no seamos como estas personas, que no seamos como lo fue Saúl, ¿sí? De que, es que en iglesia la pastora Elvira le da oportunidad de predicar a un hermano de Juventino que ni siquiera es de la iglesia, pero a mí no, ya tengo 10 años, 5 años, 1 año en la iglesia y nunca me ha dejado predicar. Hermano, Dios tiene el tiempo perfecto. Y lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, si estás sirviendo en los baños, si estás sirviendo acomodando las sillas, Dios lo está viendo. Y dice la palabra de Dios que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que no guardes amargura en tu corazón. Mejor haz lo que hizo David. Primera de Samuel capítulo 24. Vamos más adelante. Primera de Samuel capítulo 24. Del versículo 1 al versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al versículo 6. Cuando Saúl volvió, dice, de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto, de Engadi, y tomaron Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Dice, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón. Después de esto se turbó el corazón de David. No se sintió a gusto. Dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres,
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con sus palabras y no les permitió que le levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de las cuevas dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Hizo reverencia. Hasta ahí le vamos a dejar. En este relato, Saúl va en búsqueda de David. Cuando llegan, David levanta, saca su espada y corta un pedazo. Dice que cortó la orilla del manto de Saúl. Pero no se sintió a gusto. Dice el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David. Después de esto, él no se sintió a gusto. Él no estaba contento. Y solamente fue un pedacito de la ropa. Solamente le cortó un pedazo de la ropa. ¿Sí? Pero él reconoció y él sabía que el honrar a su rey, que el honrarlo a él, iba a acarrearle bendición. Debemos de honrar a nuestros superiores. Debemos de honrar a tu pastora, debes de honrar a tu pastor, debes de honrar a tus líderes, debes de honrarlos, debes de reconocerles, debes de reconocerles lo que ellos son. ¿Sí? No guardar ese rencor. Lo que hizo David fue el reconocimiento al rey. A pesar de que Saúl tenía celos, a pesar de que Saúl era como era, Dios lo reconoció, Dios le dio honra y lo reconoció como rey. Joven, tú vas a decirme, bueno, pues que me respeten, ¿no? Yo te quiero decir algo. Jóvenes, no le levantes la voz contra tus padres. Mucho menos levantes una mano contra tus padres. Hónralos. Mejor hónralos. Es una manera, hónralos para que seas de larga vida. Es una manera de poder demostrar lo que David hizo. Honra a tus padres, no les levantes la voz, obedece a tus padres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios quiere que cuidemos y que deseemos más y más su presencia y que lo que habite en nuestro corazón no sea amargura, sino sea el Espíritu de Dios. Y que Dios quiere que no hablemos, ni blasfememos, ni critiquemos a nuestros liderazgos, porque son puestos por Dios. Son puestos por Dios. Punto número 3 y último. Tercer característica de un varón y del varón que fue conforme al corazón. Tercera característica del varón que fue conforme al corazón de Dios. Tercera y última. Dice, tenemos que ser ese varón que se humilla. ¿Sí? Yo les comentaba al principio que aún David no fue perfecto. Aún David pecó. Aún David cayó, adulteró, mató. Pero lo que hizo David fue reconocer su pecado delante de Dios. Vamos a Salmos, el Salmo 51. Salmo 51, verso 1 al verso 11. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Y de hecho el título del Salmo dice arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Ten piedad de mí,
oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Dice, versículo 5, he aquí, en la maldad he sido formado, y en pecado me he concebido, me concibió mi madre. Versículo 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, cree en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Espíritu Santo. Aquí David estaba reconociendo que él había pecado y él estaba pidiéndole perdón a Dios. Y él decía, vuelve a mí, dice, lávame, límpiame. Yo reconozco que si pongo delante de ti mi pecado, tú me vas a perdonar. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar los pecados. Y dice tu palabra que tú los sepultas hasta lo más profundo de la mar. Si nosotros llegamos y tenemos un corazón humilde delante de Dios, podemos decir que estamos conforme al corazón de Dios. Podemos decir, es una parte que Dios le interesa, que nosotros reconozcamos nuestro pecado y que podamos vivir conforme a su voluntad, conforme al corazón de Dios. Y a veces, varones, creemos que el humillarnos no es de hombres. Creemos que reconocer nuestros pecados, creemos que el reconocer que la regamos no es de varones, no es de hombres. Déjame decirte que eso es una mentira que el diablo ha puesto. Nosotros debemos reconocer cuando pecamos, debemos reconocer que estamos mal, debemos reconocer que hemos mentido, debemos reconocer nuestro pecado para que así exponérselo a Dios, para que Dios lo perdone, para que Dios nos purifique, para que Dios nos limpie, para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Fíjate lo que decía el salmista aquí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ya no queremos tener esa amargura en nuestro corazón, como lo decía. Ya no queremos tener más eso en nuestro corazón. Dice, y renueva un espíritu recto de mí. Dice, no me eches delante de ti, no me quites, no me hagas a un lado y no quites de mí tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar. El Espíritu Santo siempre nos va a redarguir. Siempre va a estar ahí. Arrodillémonos, pidamos perdón a Dios, porque Él nos va a perdonar. Y es una manera de que nosotros podemos vivir delante y conforme al corazón de Dios. David adulteró, sí, David adulteró con Betsabé, mandó matar a su esposo de Urías, pero David se arrepintió. David se arrepintió. Yo no sé cuántas veces tú te has
has tomado esa actitud de arrepentimiento? Yo no sé cuántas veces tú has tomado esa actitud de arrepentimiento. Y vamos a leer segunda de Samuel, vamos hasta segunda de Samuel. Por último, vamos a leer segunda de Samuel. Ya estoy por terminar, no sé si ya me alargué un poquito. Espero y me entiendan. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13, pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Si lo tienes por ahí, búscalo, si tienes oportunidad de buscarlo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice segunda de Samuel, capítulo 12, versos 7 y 13, dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Versículo 8, te di la casa de tu amo, sus esposas, y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? ¿Por qué pecaste, David? Todo iba tan bien, David. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué caíste? Mira, tenías todo. ¿Por qué pecaste? Dice, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, porque mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Versículo 11. Esto dice el Señor. Dice, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Cuando estaba hablando Natán todas estas palabras a David, le dijo, hey, ¿por qué hiciste esto? Lo tenías todo, no entiendo el por qué tomaste esta actitud, no entiendo por qué pecaste delante de Dios. Y le decía, mira, ahora lo que va a pasar es esto. Hubo una consecuencia. Yo hace un momento platicaba con mi hijo porque le decía, bueno, todo acto tiene una consecuencia. Y las consecuencias duelen, ¿sí? Pero cuando nosotros confesamos ese pecado delante de Dios y el Señor nos lo perdona, nos sentimos libres. Hay una libertad. Dice en versículo 13 de ese mismo capítulo, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Él reconoció su pecado. Él dijo, ciertamente, he pecado. He caído en pecado. Y Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Fíjate, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros nos humillamos, no quiere decir que el hecho de que como varones nos humillemos, no nos vamos a hacer menos, no. Al contrario, estamos ganando porque el Señor está dándonos fuerzas nuevas, está fortaleciéndonos, está perdonándonos, está limpiándonos para poder seguir adelante.
Humillarse no tiene nada de malo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es un versículo muy conocido por todos ustedes. Capítulo 7, verso 14. Dice la palabra del Señor, y esto es de manera general. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y oraren y buscar en mi rostro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué manera nos vamos a humillar delante de Dios? En oración. Debemos de buscar su rostro. Y si buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, si nos arrepentimos, si lo exponemos delante de Dios, nuestros malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y sanará nuestra tierra. Son tres cosas que debemos de hacer a la hora de humillarnos. Orar, buscar su rostro y convertirnos o arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y Él va a escuchar y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y decimos, bueno, pues es que eso normalmente este versículo lo utilizamos para cuando hay problema en la ciudad. Dice, bueno, es que si la ciudad se uniera y si se juntare y se humillare y que si nuestras autoridades se entendieran, pero tú, varón, eres una autoridad en tu casa. Si tú como autoridad en tu casa, dice, si se humillare mi pueblo, tú eres parte de ese pueblo. Tú eres el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y sanará tu casa, y sanará tu familia, y todas las cosas en tu entorno mejorarán. Todas las cosas en torno a tu familia mejorarán. Tus hijos tal vez llegarán a los pies del Señor. Tu esposa, tal vez si no va a la iglesia, va a ir a la iglesia. Tu familia, tus padres, no sé, todo eso va a mejorar. La importancia de humillarnos delante de Dios. Hoy vimos tres cosas. Ser un varón que cuida de tu familia. Ser un varón que no guarde amargura en nuestro corazón. Y ser un varón que se humille delante de Dios. Son cosas que David hizo y a David le dijo el Señor, he hallado un varón conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. De verdad que Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, joven que me estás escuchando. Que el Señor guarde tu vida. Que el Señor bendiga tu vida y todo lo que hagas. Bendiga a tu familia grandemente. Recibe un saludo de la iglesia cristiana Casa del Alfarero. De verdad que es un gusto el poder tener esa amistad con su pastora y esa hermandad con su pastora. La pastora Elvira, muchísimas gracias, pastora, por esta oportunidad. Espero no haberlos aburrido. Espero haya sido de bendición para sus vidas. Y, y de verdad reciban un abrazo muy especial de parte también de nuestra familia, de mi mamá, de mi esposa, mis hijos, para todos y cada uno de ustedes. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a mi esposa, Veré, que el día de hoy es su cumpleaños. De verdad, doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que me ha bendecido con una gran mujer en mi familia. En mi vida ha sido una gran ayuda para seguir adelante. Yo le digo que es la que me sigue en mis loqueras. Y de verdad es un gusto y un privilegio el poder
servir juntos a Dios. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Yo sé que la situación de la pandemia está muy fuerte en México, en todo el país. Cuídense mucho, cuiden a su familia, también en la salud. Y de verdad que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, bendiciones, saludos y espero que haya sido de bendición. Muchísimas gracias. Hasta luego.